अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, que hoy la comunidad Ahmadiyya de Estados Unidos está celebrando el Jalsa Salana y es la segunda vez que he tenido posibilidad de participar. Estos Jalsas que se hacen en distintos países cada año siguen el patrón del Jalsa que comenzó el Santo Mesías Prometido, cuyo objetivo era que a los miembros de la comunidad era darles la herencia de aquellas bendiciones verdaderas con la cual pudieran preservar el mundo y la vida futura, y que siendo parte de su vida, de la vida normal, fueran también luego ganando estas bendiciones, y esta forma de conseguirlo solamente a través del cada Ahmadi que participaba en el Jalsa el Santo Mesías Prometido deseaba que alcanzara este estatus, y para conseguir, a los que no conseguían este estatus, él mostró mucho dolor, porque por un lado, cuando el Jalsa trae muchas bendiciones para un verdadero Ahmadi, también es una situación de mucho peligro, en el sentido de que hoy otra vez Allah Ta'ala nos ha dado la posibilidad de reformarnos, de progresar en nuestras faltas, para que pudiéramos reciclar nuestra fe, nuestro conocimiento, pero cumpliendo con estos principios, a lo mejor no hemos podido cumplir. Sí, lo hemos intentado, no hemos sido capaces de mantener el estatus que, si las bendiciones del Jalsa
si un Ahmadi llegara a entender las bendiciones y entendiera los principios cada año al unirse al Jalsa, estos cambios, él estaría acumulándolos y saldrían nuevos campos, nuevas avenidas de progreso, y son estas avenidas las que nos van a llevar donde el Santo Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, deseaba vernos. Por lo tanto tenemos que ir hacia el deseo ardiente que tenía el Santo Mesías prometido respecto a sus seguidores. Tenía en el corazón un deseo, y tenemos que conseguir el objetivo que él mostró en distintas citas. Por ejemplo, dijo que aparte de este mundo tenemos que pensar en la vida futura, y para tener esta medida o este canon, el Santo Mesías prometido dijo que dentro de nosotros tendríamos que inculcar el taqwa. ¿Y qué es el taqwa? Significa que teniendo temor de Allah en nuestros corazones, deberíamos cumplir con los derechos de Allah y luego cumplir con los derechos de nuestros semejantes. Entre los derechos de Allah, el más importante es hacer la oración, y lo más importante de la oración es el salat, que dijo el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es el culmen de la adoración. Un verdadero creyente en el pasado Jutba ya hablé un poco de ello. Los que no escucharon ese Jutba, que lo escuchen, y como mínimo tienen que conseguir ese estatus que les expliqué en el pasado sermón. En este Jalsa, cuando tengan la atención hacia la oración y tengan que rezar de forma conjunta, hagan lo propio, háganlo parte de su vida, de sus vidas. Hagan oración durante este Jalsa y hagan el esfuerzo que Allah a todos nosotros, o esta verdad, Allah hace que podamos cumplir con ella. Como dice Azul, que quiero explicar que entre los programas del Jalsa y a la gente que ha venido de lejos se reza conjunto, y el Shariat lo permite, pero en nuestras casas, si no tenemos una obligación, no tenemos por qué unirlas. Hay casas donde se ve que siempre se unen las oraciones, porque cuando les preguntas a los niños cuántas oraciones hay al día, te dicen 3, hacemos 3 oraciones. Con ello se sabe que en estas casas no se está cumpliendo con la santidad de la oración. En el Santo Corán se nos habla de 5 oraciones. El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dijo las horas, cómo deberíamos rezarlas. El Santo Mesías prometido repetidas veces nos ha llamado la atención. En el pasado Jutba entré en detalles sobre dichos del Santo Mesías prometido a la luz de lo que él dijo,
y tienen que poner mucha atención a este tema. Y luego, para cumplir con los derechos de Allah, no basta solamente con la oración, sino hay otras cosas que también tendrá que cumplir. Tienen también las oraciones voluntarias que habrá que cumplir. Luego están los tahajjud y otras oraciones voluntarias que también deberíamos cumplir en estos 3 días. Muchas gentes pensarán en el tahajjud y luego lo que tenemos que hacer es que forman parte de nuestra vida, porque lo que no hacemos en las obligaciones obligatorias lo compensan los nawafil. El santo Mesías prometido, hablando a la Jamaat, llamó la atención. Muchas veces dice que nuestra comunidad debe que el tahajjud sea una parte obligatoria o importante, si no pueden por lo menos 2 recursos, porque si no, de esta forma puede hacer oración, y hay un sentimiento especial a la hora de hacer esta oración, porque sale del corazón, en tanto en cuanto no hay una predisposición y un dolor en el corazón. Hasta ese momento una persona no puede percatarse del poder de la oración, porque para tener el contento de Allah hay que sacrificarse, levantarse temprano, dice el Santo Mesías prometido. Ese es el hecho de levantarse temprano a esas horas, hace que nazca solo por sí solo un dolor que hace que el corazón gima, y este gemido es lo que mueve el trono divino y promueve la aceptación. Esta es la importancia del tahajjud. Solamente el hecho de levantarse ya le proporciona una revolución dentro de sí. En el mundo de hoy hay muchas comodidades, la gente se duerme tarde por la noche. Ciertamente el tahajjud en estas circunstancias es un buen método para alcanzar rangos espirituales. Por eso, cuando nos recuerda la cercanía con Allah, aquí también se nos dice que para nuestro propio beneficio tenemos una herramienta muy importante. Luego, después de Allah Ta'ala, la siguiente obligación son sus hermanos, después de Allah. Muy a pesar de, o deberíamos decir que es un derecho de la humanidad, sin contar de qué pueblo o de qué religión proviene esta persona. El nombre del humanismo, uno, según la enseñanza de Allah del Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nos han reflejado este hecho muchas veces, y un creyente tiene muchos más derechos sobre otro creyente. El Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dijo de forma especial de cómo tratar a nuestros hermanos. Por lo tanto, entre los motivos del establecimiento del Jalsa, el Santo Mesías prometido ha hablado mucho sobre el trato a los demás, y dijo que teníamos que ser compasivos con nuestros compañeros, que no solamente fuera durante el periodo del Jalsa, sino durante nuestra vida diaria también, que lo mostráramos.
Hay veces que por pequeñas cosas los hermanos se enfadan, y veo que están durante años enfadados, y estos enfados luego continúan hacia las generaciones futuras. Luego el ser compasivo, tierno, o el cuidar sobre los demás, el cuidar de los demás, a veces en las casas, cuando no hay compasión, hay deficiencia en el cariño, y las casas se acaban rompiendo. Había un momento donde decíamos que en el mundo occidental, debido a la libertad, las casas estaban destruyéndose, y que había muchos divorcios en Occidente. El marido no cuida de los sentimientos de la esposa, y viceversa. Después de un estado ya no hablan con cariño. El cariño que existía en el principio se convierte en odio, en enemistad extrema, y la razón es debido a este ambiente. No hay confianza entre unos y otros, y el último resultado es que la casa se derrumba. Para nosotros, dice Azur, es un tema de máxima preocupación, porque en las casas Ahmadis también está ocurriendo esto, y las casas se destruyen. Aquí dice Azur que yo recibo reports de los comités que me hablan de los divorcios y los hula por parte de la chica. Por lo tanto, un Ahmadi debe tratar con cariño, compasión y ternura. Es necesario que se esfuercen en que esto continúe así. Es necesario reforzar nuestro entorno, porque entonces podremos ser verdaderos Ahmadis. Por lo tanto, en este Jalsa pongan la atención e intenten también cumplir con este rango, y luego decidan continuar también en este estatus. Deben recordar que nosotros a las palabras de Santo Mesías prometido le debemos plena obediencia. Tenemos que seguir sus enseñanzas siguiendo en el taqwa. Hemos hecho este bet, y tenemos que tenerlo presente siempre, porque si no seremos ni los que hemos hecho bet, ni seremos los que nos beneficiaremos del bet. Hay jalsas y recitan poemas, y al verlo en la MTA cantan canciones donde vienen los días de las bendiciones, pero para tener estas bendiciones es necesario tener taqwa. Hay que seguir las enseñanzas del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y el bet, es necesario hacer el bet que hemos hecho ante el Santo Mesías prometido, porque si no, no vamos a tener ninguna bendición ninguna parte de estas bendiciones. El Santo Mesías prometido ha dicho que no es una feria mundanal donde la gente viene para conseguir beneficios materiales, sino que la verdadera bendición, ¿qué es lo que desea el Santo Mesías prometido deseaba de nosotros? Voy a hablar o presentar escritos de él al respecto.
cada palabra del Santo Mesías prometido cada palabra es necesario que obremos para ser hombres de Dios, es decir, cumplir. Y este era el objetivo de su venida, que siguiendo a su querido profeta sallallahu alaihi wasallam, Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a los humanos los volviera a convertir en seres humanos. Por lo tanto, lo primero voy a leerles en las mismas palabras del Santo Mesías prometido el estatus de sus obediencias. Dice: vosotros los que habéis hecho bet en mis manos y me habéis denominado Mesías prometido, que soy el juez después de sobre cualquier decisión. Si hay alguna duda, entonces preocuparos de vuestra fe, porque esa fe que está llena de lagunas no produce ningún resultado. Pero si habéis aceptado con vuestro corazón de que el Mesías es el juez, entonces cualquier ordenanza suya tendréis que poner todas vuestras herramientas para cumplirlas, y tenéis que mirar sus decisiones con respeto, porque entonces seréis considerados discípulos fieles del Santo Profeta Muhammad, porque dijo que tendríais un imán que sería el juez, y sería el siguiendo los estándares de la justicia. Por lo tanto, podemos ser como el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quería si seguimos sus enseñanzas, porque hay que mirar con dignidad sus palabras y debemos intentar cumplir con lo que él dijo, sino que él haría cumplir las palabras del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con lo cual esto es una gran suerte para nosotros, que nosotros hemos reconocido a ese imán quien nos ha dejado un libro abierto, que, como lo comentó el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para que nadie pueda decir que no hemos llegado a entender lo que se nos quiso decir. Un Ahmadi, cuando hace el bet, tiene que tener presente el pacto con sus obligaciones. Las preferencias del mundo en ningún momento deben separarle del bet, y en verdad esa persona que hace un bet en estas condiciones no hace un bet como tal. Por lo tanto, en estos días de Jelsa, cada Ahmadi debe también analizar. Hablando de la comunidad, el Santo Mesías prometido dijo que Allah Ta'ala ha establecido esta comunidad y ha mostrado cientos de signos por su comunidad, y su deseo es que esta comunidad sea una comunidad de sahabas, y vendría una época de mucho esplendor. La gente que se una a esta comunidad, como han entrado en Ajarina Minhum, tendrán que quitarse las ropas de las mentiras y pongan toda su atención hacia Allah Ta'ala. Cuando Allah Ta'ala a nosotros nos ha dado la buena nueva, que después del Mesías prometido aparecerá el Califato eterno para conseguir sus bendiciones, tendremos que intentar ser el mejor pueblo
que una generación sustituya a la otra, pero que lance el espíritu dentro de esa generación, que nosotros, que cada palabra, cada hecho, lo hemos hecho para satisfacer a Allah Ta'ala. Si no hacemos esto, entonces no desearemos, no seríamos seguidores del Santo Mesías prometido, sino que estaríamos sumidos en las tinieblas y estaríamos cada vez más metidos. Es muy importante cumplir con estas enseñanzas. Dice el Santo Mesías prometido: donde mis seguidores, con el recordatorio de Allah, están formando un ambiente especial, también quiero que haya un cariño especial entre los hermanos, en las relaciones dentro de la comunidad. Tiene que haber un color de un afecto, y cuando este color, este afecto nazca, entonces podremos ser esa comunidad que sería la comunidad de los Aharín. Y hablando de esta comunidad, el Santo Mesías prometido, hablando sobre los derechos de nuestros hermanos, si cada uno de nosotros empieza a cumplir con los derechos de sus hermanos, vendría una revolución en poco tiempo. Dijo que con el ser humano, en la compasión, mi religión es que mientras que no hagáis oración para vuestro enemigo, vuestro corazón no está limpio. ¿Cuántos de nosotros tenemos este pensamiento y damos preferencia a nuestras oraciones en la comunidad donde están naciendo alguna serie de problemas? Si tuviéramos este pensamiento, no habrían problemas. Cuando un creyente a su opositor o a su enemigo hace oraciones por él, entonces lo que él haga por su familia, habrá un crecimiento también. Y cuando se hacen este tipo de oraciones, Allah Ta'ala, con su mirada cariñosa, cuida de esta gente que le recuerda, y el que tiene el cariño de Allah encima, entonces ya tiene ganado este mundo y la vida futura. El Santo Mesías prometido, debemos tener presente este consejo cuando nos dijo que tenéis un gran favor de Allah hoy, que Él os ha dado esta fuerza y os ha dado la luz del discernimiento, de poder reconocer, como fue el hecho de que reconocieran al Santo Mesías prometido. Si Allah no hubiera hecho este favor sobre vosotros, de la misma forma que la gente me insulta, vosotros también me hubierais insultado si no hubiera habido un favor especial de Allah hacia vosotros. Lo que os ha traído es solo el favor de Allah. No debéis pensar que somos musulmanes. El Islam es un premio. Debéis valorarlo, pero debéis valorarlo y agradecer este favor que se os ha hecho. Por lo tanto, ser un musulmán de nombre y ser un Ahmadi no significa absolutamente nada. Lo verdaderamente importante es que después de aceptar el Islam Ahmadiyyat, debéis valorar. ¿Y cómo podéis valorarlo o agradecerlo? Dice el Santo Mesías prometido que hay una filosofía que no
es como saliera de la boca. Es decir, el Islam significa que todas las órdenes que Allah da, cumplirlas, y el final es la obediencia total a Allah Ta'ala. Musulmán es aquel en el que todo su ser lo presenta delante de Allah Ta'ala, y cuando llega a esta situación hay un versículo del Corán donde Allah Ta'ala dice: Bala man aslama wajhahu lillahi wala khawfun alayhim wala hum yahzanun, que aquel que se confía en Allah y haga buenas obras, él tendrá el premio con su Señor y no tendrá nada que temer ni tendrá nada por lo que entristecerse. Allah Ta'ala ha prometido que todo aquel que ponga su confianza en Allah, si él da preferencia a las cosas de Allah en estado de dolor o de pena, Allah le quita ese problema. Ihsan significa tratar bien al de al lado sin ningún beneficio personal, y ihsan significa que en tu conocimiento y en tu obra se vea la bondad, y que el conocimiento que tiene una persona sea solamente utilizado para las buenas cosas, y en ninguna situación no pueda entrar la maldad. Y esto es en verdad la situación que podemos decir que uno está pensando continuamente en Allah. Este es el estadio al que tendría que llegar cualquier Ahmadi. El Santo Mesías Prometido dice que este hecho es que nos hace verdaderos musulmanes. Después de haber entrado en el Beth, nosotros no deberemos estar contentos solo por este hecho, que nos hemos hecho Ahmadis, sino que debemos mejorar nuestros ratios, nuestras medidas. Respecto a los que hacen Beth, se sienten felices, dice el Santo Mesías, que yo digo que este es un plan que Dios ha preparado para las gentes sencillas. Bendito es aquel el que muestra beneficio de él. Vosotros que habéis mantenido una relación conmigo, no seáis orgullosos, que todo lo que teníais que ganar lo habéis ganado. Es verdad que vosotros, respecto a los que rechazan, estáis mucho más cerca. Tenéis la suerte de que estáis mucho más cerca de los que me rechazan. Aquellos que se han burlado de forma evidente hacia mí y con eso han enfadado a Allah Ta'ala. Y también sé que habéis hecho lo posible para no caer bajo el castigo de Allah, pero habéis llegado a una fuente donde Allah quiere dar una agua de vida eterna. Beber el agua es lo que queda. Por lo tanto, buscad que Allah Ta'ala os riegue, porque sin ayuda de Allah no podéis hacer nada, no podéis beber agua. Si no entráis en las Ahmadiyyat, a lo mejor no sacáis el provecho. Yo ciertamente sé que el que beba de este agua no se destruirá, porque este agua da vida y libra de los actos de Satanás. Beber de este agua. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es? Allah os ha dado dos derechos y tenéis que cumplirlos de forma, uno lo que responde a Allah y otro lo que le corresponde a las criaturas. Este es el trabajo en el que cada uno de nosotros tiene que hacer propio. El Santo Mesías Prometido
nos ha hecho un favor inmenso, y es que para el tema de los derechos hay un orden donde, al escuchar las buenas palabras de unos y otros, se nos llama la atención de cuánto es lo que nos queda. Y otro tema importante que también quiero decirles, y cada Ahmadi debe hacer mucho, poner mucho hincapié, es mejorar vuestro conocimiento en la gente quiere conocimiento del mundo y no quieren conocer el conocimiento religioso. Dice el Santo Mesías Prometido que el verdadero cambio, para que haya un taqwa y para que haya pureza, es necesario hacer crecer el conocimiento espiritual, y este conocimiento espiritual solo hoy el Santo Mesías Prometido es quien puede dilucidar o ayudarnos. En sus libros ha dejado montones de citas que están llenas, son perlas. Por eso ustedes ven también escuchar aquellos libros que han sido traducidos al inglés. Para los que no saben urdu, intenten leerlos. Hay dichos de Santo Mesías Prometido que también están recopilados, son 4 o 5 volúmenes. Los que saben urdu, que lo lean en urdu, que estas palabras es un buen método para hacer crecer nuestro conocimiento, porque todo lo que dijo el Santo Mesías Prometido es un comentario del Santo Corán, y en esta época el que más conocía el Santo Corán era él mismo, el Santo Mesías Prometido. El que leaba mucho el Santo Corán decía que con el favor de Allah, Allah nos ha mostrado que el Sagrado Corán es un libro abierto, y pienso continuamente a la gente que vive conmigo, que está conmigo, les digo que a esta comunidad le ha puesto para llevar a cabo la verdad, salvo que solamente cuando hay una orden, y se pueden entender porque no se puede conseguir el conocimiento espiritual. Por eso deseo que a través de una verdad real muestren la belleza del Islam, porque Allah Ta'ala me ha levantado para este tema. En el Sagrado Corán pon muchas citas. No debéis pensar que es como un cuento del pasado, sino como una filosofía a aplicar. El Santo Mesías Prometido llamó la atención a sus seguidores de la forma que les he leído, y entonces nosotros también tenemos ahora la obligación de entender el Sagrado Corán, de que lo leamos y mostremos las bellezas del Corán a ellos. Ahora la mejor medio para predicar es el Corán, y no entren en ningún tipo de complejo de inferioridad, que a lo mejor el Corán nuestro habla en contra del Corán de los Ahmadis. Esta es la herramienta que va a triunfar. Por lo tanto, debemos aprender esta técnica y debemos hacer llegar el leerlo y luego leerlo y comprenderlo. Es nuestra obligación hacerlo llegar no hay día en el que se empleen palabrotas en contra del Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y liberar al mundo de esto es nuestro deber. No es solo el trabajo de un par de personas, sino del Jodam al-Ahmadiyya. En el Majlis Ansar también tendría que participar. Es decir, cada
Ahmadi, niño, mujer, hombre, tiene que poner toda su intención porque para que cada uno de nosotros pueda llevar el verdadero mensaje del Islam a los distintos rincones. Dice el Santo Mesías prometido que entrando en esta comunidad vuestro ser se ha separado y os habéis convertido en un nuevo ser. Todo lo que fuiste ya no lo sois. No penséis que Allah Ta'ala, en el camino de Allah Ta'ala, con cambiar ya os vais a tener muchos enemigos. No. Coger la mano de Allah nunca está dependiendo de nadie y no vienen días malos para él. Aquella persona que es amiga de Allah, si todo el mundo se enfrenta a ella no tiene nada que temer, porque si un creyente pasa por una dificultad, no lo siente como tal por ser por Allah Ta'ala, sino es como días del paraíso. Los ángeles vienen como una madre en los momentos difíciles y les arropan como si les arropara una madre. Estas palabras las he recogido y de vez en cuando yo las escribía al Santo Mesías prometido y nosotros tenemos la obligación de intentar ponerlas en prácticas y que haya un cambio dentro de nosotros que atraiga el contento de Allah. Como he dicho, el Jalsa es un foro espiritual, material, moral. Durante estos días, en el ambiente que haya, los sermones que se den, intenten extraer la máxima beneficio y cada uno evalúe cuál es su estatus. ¿Estoy consiguiendo ese estatus que el Santo Mesías prometido esperaba de nosotros? Entonces tendremos la mejor ventaja de participar en el Jalsa, porque si no sería una feria más como las muchas que hay, que Allah Ta'ala nos permita conseguir este objetivo. Desde el punto de vista de la organización, quiero decir, desde el punto de vista organizativo, que este Jalsa, para la protección es necesario que ustedes estén alertas. Para los responsables especialmente deben recordar que durante el duty a veces no rezan, tienen que haber un sistema para ellos para que puedan hacer las oraciones. De la misma manera, durante el Jalsa tienen que estar haciendo Zikr Ilahi, y este es uno de los objetivos del Jalsa, que Allah nos dé la oportunidad a todos nosotros de actuar así. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء